Buenas noches. Los sindicatos, la patronal y los partidos de la oposición cuestionan la política de recortes del gobierno autonómico tras conocer que Aragón fue en noviembre la quinta comunidad autónoma más deficitaria. Analizaremos con nuestros invitados este incumplimiento del déficit y si la política de ajustes es o no la adecuada. Hablaremos además del Partido Popular, ya que siguen los rumores de una posible fractura con los plantes de Aznar en la Convención Nacional de este próximo fin de semana y de mayor oreja para las elecciones europeas. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción Pepe Guillén, secretario general de ADEA. Buenas noches. Muy buenas noches. Adolfo Barrena, coordinador de Izquierda Unida en Aragón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, el déficit en la comunidad autónoma, después de que hemos conocido esos datos hasta el mes de noviembre en nuestra comunidad, el 1,58% del Producto Interior Bruto. La oposición, sindicatos y patronal están cuestionando este incumplimiento, cuestionan las políticas de ajuste del gobierno de Aragón para controlar el déficit. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esas políticas de ajuste creéis que no están dando los resultados adecuados? Porque además el gobierno insiste en que se cumplirá, en que cuando se conozca los datos del total del año, falta el mes de diciembre, sí que serán unos datos positivos. Adolfo. Bueno, el gobierno hasta ahora lo único que nos ha demostrado es que sus previsiones no las cumple. No las cumple en cuanto a ingresos, no las cumple en cuanto a creación de empleo, no las cumple absolutamente nada. Entonces a nosotros nos gustaría que nos explicara por qué esta sí que la va a cumplir, ¿no? Lo cierto es que el gobierno Partido Popular, Partido Aragonés, había centrado única y exclusivamente su política en controlar el déficit, en cumplir los objetivos de déficit y en no superarlo. Y lo cierto es que no lo está cumpliendo, eso tampoco. ¿Qué es lo que para Izquierda Unida resulta de especial preocupación y gravedad? En estos momentos la desviación del déficit son 90 millones de euros. A fecha, es verdad, de 30 de noviembre. Si acabamos el año con déficit, eso obligará al gobierno de Aragón a presentar un plan de recortes y ajustes para cuadrar esas cuentas, ¿no? El consejero dice que no hay que preocuparse, pero si le añadimos la caída de recaudación, si le añadimos la tijera que ha aplicado el gobierno de Aragón sobre gastos básicos, gasto hospitalario, gasto de farmacia,
si a eso le añadimos que nos consta, y es una pregunta directa que le hago al señor Saz, que se la haré en las Cortes además, porque hemos pedido la interpelación, convenios sin pagar, obligaciones guardadas por los cajones. Esto no lleva nada más que a incrementar el desastre que estamos viviendo en Aragón. Pues somos la comunidad autónoma que partíamos en una situación, digamos, diferenciada del resto de las autonomías. Entonces está a una velocidad tremendamente mayor, sufriendo pérdida de empleo, empeoramiento de las condiciones de la vida de los ciudadanos y ciudadanas, empobrecimiento absoluto y desde luego deterioro de los servicios públicos. Esa es la política que están siguiendo, que nos ha llevado hasta ahí. Por lo tanto, a nosotros nos toca decir que es la hora de cambiarla y que si no saben hacer otra, evidentemente que se vayan. Bueno, el Gobierno habla de que faltan por contabilizar en el mes de diciembre 600 millones de euros y que eso sí que salvaría ese incumplimiento del déficit. Bueno, vamos a ver, sí, efectivamente el déficit es como equivale a lo que sería la cuenta de resultados de cualquier empresa comercial, por decirlo así. Entonces el déficit se calcula, es muy sencillo, hay unos ingresos por una parte y hay unos gastos por otra, y al final el resultado déficit, beneficio, pérdida es lo que el resultado de esa sencilla resta. Lógicamente, para modificar eso hay dos posibilidades, es decir, o aumentamos uno o disminuimos el otro o actuamos sobre los dos. Yo me temo que aquí si hemos conseguido algo ha sido únicamente reducir gastos por diferentes procedimientos. No ha habido recortes sociales, no recortes sociales, ha sido reducir. Entonces, por esa regla de tres difícilmente vamos a conseguir neutralizar el déficit, porque fijaros, el 50% de las empresas, nosotros ya sabes que la asociación donde yo estoy, hacemos un indicador de opinión, somos absolutamente apolíticos y aconfesionales, y lo único que hacemos, no, que quiero dejarlo claro esto, y lo único que hacemos es recoger la impresión de los directivos de nuestras empresas. Bueno, pues ellos hace ya unos días, hace 2 o 3 días que lo presentamos a los medios, ya nos decían que según su propia opinión que habíamos tocado a fondo, pero que se notaba cierto estancamiento en la economía de nuestra comunidad y que los indicadores de Aragón estaban incluso un pelín por debajo de la media. Denunciaban que el 50% de las empresas no están obteniendo beneficios. Entonces, bueno, si no obtienen beneficios, no pagan impuestos, y si no pagan impuestos, pues bueno, la balanza del déficit
sí sorprende que partiendo de una posición de privilegio de la cual hemos estado presumiendo durante estos 2-3 años últimos, pues ahora realmente lo que estamos haciendo ha sido volver a desequilibrar esa balanza. Y cuidado, que el efecto de la economía tiene una inercia en el tiempo muy complicada, y es cuando inicias una cuesta abajo, pararla y remontarla es muy complicado. Entonces, Rosa. Bueno, yo creo que se va a cumplir el objetivo de déficit como ha anunciado el consejero de Economía, y creo que se va a cumplir porque los datos que se han transmitido a través del Gobierno central son datos de noviembre, pero cuando el consejero está haciendo sus declaraciones estamos a final del mes de enero del año siguiente y ya conocen perfectamente cuál ha sido la recaudación del año 2013 y cuál ha sido el gasto real. Entonces yo creo que el objetivo de déficit se va a cumplir. Hay que añadir además que se hizo el plan impulso, que tenía una finalidad muy concreta, que era estimular inversiones productivas y fomentar el empleo, que tenía un plan extraordinario que evidentemente incrementó un poquito ese gasto, pero que sin lugar a dudas, si el consejero, entiendo yo, no barajo los datos internos del Gobierno, pero entiendo que si el consejero hace a final de enero estas declaraciones es porque el objetivo de déficit se va a cumplir. Yo cuando os escucho, pues no sé, me surgen algunas dudas, porque en esta mesa hemos defendido los que estamos sentados ahora concretamente que la necesidad de hacer inversiones productivas para conseguir estimular el empleo, estimular la actividad económica. Tú mismo, de alguna manera, con los datos que dabas, introducías ese pensamiento. Adolfo ha puesto sobre esta mesa en muchas ocasiones la necesidad desde lo público de hacer muchas más inversiones, de mantener, bueno, incluso de hacer públicos algunos sectores privados. Yo, mi pregunta es ¿eso cómo se hace sin incrementar los objetivos sin incrementar el déficit? Es materialmente imposible. Yo creo que se ha tratado de seguir una política de reequilibrio de ingresos y gastos que ha conllevado unos sacrificios enormes a todos los ciudadanos, pero que el objetivo de déficit, sin lugar a dudas, se va a cumplir. Y yo, mi preocupación estaría más en este momento en la necesidad de hacer esas inversiones que actúen como dinamizadores
empleo, aunque excepcionalmente el objetivo de déficit pues no se cumpla. Yo, por ejemplo, si quiero poner sobre la mesa el dato de la economía sumergida que surgía hoy, ayer o antes de ayer, Sí, no recuerdo, esta semana, sí. a mí me parece escalofriante. Me parece escalofriante el de Aragón, que somos los terceros por abajo, que casi un 23% del PIB, que representa prácticamente la suma de la industria y la construcción, que es una barbaridad. Imaginaros todo lo que se podría hacer con ese dinero blanco, legal, cotizando, aportando dinero a las arcas públicas. Pues bueno, es que no tendríamos que hacer todos el esfuerzo colectivo tan inmenso que estamos teniendo que hacer, y me parece que ya es hora de rectificar las políticas encaminadas a hacer emerger ese dinero. Además, el dato de España es del 24,6%, por supuesto. A la pregunta que hacía, vamos a ver, hay que hacer inversión productiva, claro. Para eso hay que sacar recursos, claro. Lo que ya no estamos de acuerdo es en que, estando de acuerdo en que habría que hacer inversión productiva para generar empleo, al Partido Popular y al Partido Aragonés le salga siempre la vena absolutamente liberal y decidan que no solo no van a recaudar más impuestos a los ricos, a los que pueden, a los que pueden pagar, más que en algunos otros sitios, y desde luego es mucho más rico el que cobra 60.000 euros al año que el que no cobra ni el ingreso Aragón de inserción, mucho más, ¿vale? Y a partir de ahí están las otras cosas a las cuales el Partido Popular y el Partido Aragón se han negado recientemente en el debate de los presupuestos, a incrementar la recaudación para tener recursos para eso. Esa es así de evidente. Segunda parte, plan impulso. ¿Pero os habéis enterado de que ha seguido subiendo el desempleo? ¿Os habéis enterado de que la gente está esperando todavía que le llegue ese dinero del BEI, ese que decía el señor Stad, que les saludaban por la calle y le agradecían lo que había hecho? Que no ha llegado todavía eso. Si es que no es creíble este gobierno. Y sobre la economía sumergida, pues es muy fácil. Vamos a por los chiringuitos fiscales. Vamos a acabar con los paraísos fiscales. Vamos a por ellos. Vamos a dejar de financiar a los bancos, que son los responsables del timo que es la crisis. Claro que hay alternativas. Claro que hay alternativas, pero no se quieren poner en marcha. Es así. Yo iba a entrar un poco hablando de la economía sumergida, pero Ya. es que he vuelto a escuchar aquí en esta mesa la palabra bancos. Claro. Y no puedo por menos, Adolfo, de defenderlos. No ha aludido porque mi trayectoria bancaria hace años
qué pasó, pero de alguna manera yo siempre he dicho en esta mesa, y lo hemos dicho muchas veces, que hay que distinguir bancos. Sí, sí, Es igual que políticos, hay que no, 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 distinguir. es O sea, de los bancos que siempre hay que hablar del malo, de vale, los políticos de todos. es que los bancos en este país, hay la mayor parte de los bancos no han percibido ni un duro, pero ni un céntimo, Ya, ni un euro. ya. Quiero decir, entonces No hablar habría de Bankia, por ejemplo. habría, no, Bankia no, ¿Eh? es que Bankia es un Vale. banco hoy, pero no, O de no lo es. Caixa Nova Galicia. Tampoco era un banco entonces. Quiero decir, entonces hay que distinguir que el sistema financiero es un Vale, lo sistema cambio. Entidades financieras. Exacto. Algunas entidades financieras. Vale, Bueno. algunas. Bien, yo, en cuanto a lo de la economía sumergida que decía, pero bueno, yo creo que evidentemente coincido con los dos en que es una auténtica barbaridad, pero igual que coincido en que es una barbaridad, pienso que tampoco nos tiene que asustar, porque es una cifra conocida, es una cifra que dos puntos más, 2 puntos menos, ya llevamos manejando desde hace muchos años, ¿no? En todo caso, es un problema que afecta a todas las comunidades autónomas, algunas incluso más que a la nuestra, y a todos los países, además. Pero fijaros que evidentemente hay que hacer muchas cosas. Yo pienso que en este país hay que modificar el sistema de recaudación fiscal del IRPF. Tenemos, me parece que el otro día se comentaba aquí, hay sitios, tenemos hasta 33 escalas diferentes, cuando la media en Europa es creo que es de 5 o de 6, es una auténtica barbaridad. Y hay que homologar la renta del trabajo a la renta del capital. Por supuesto, tampoco se ha hecho. hay que suprimir los paraísos fiscales y que no se utilicen para evadir impuestos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero fijaros, creo que era ayer que en una emisora de radio escuchaba a este Falciani, este muchacho de Mónaco que ha destapado la historia que ya de los bancos. Bueno, este hombre tiene un listado de 130.000 defraudadores a nivel europeo, y le están dando largas en todos los países, no le hacen ni caso. En el único sitio que dice que le están haciendo caso es precisamente en la agencia tributaria española. No sé si será porque lo tenemos aquí en España, pero se queja de que los inspectores tributarios carecen de medios para acometer todas las inspecciones. Entonces, vamos a ver, quiero decir, es que 130.000, los 130.000 mayores de fraude, yo creo que merecen la pena poner patas arriba a todas las agencias tributarias y no sé. Faltan medios entonces y voluntad también, como alguna vez ya hemos tratado en esta mesa. Yo efectivamente
efectivamente no vamos a gobernar con las mismas políticas ni vamos a pensar igual. Nosotros pensamos que incrementar el peso fiscal a la ciudadanía media, que es lo que hay principalmente en Aragón, pues representaría todavía una mayor retracción del consumo y sí, efectivamente, Adolfo, entendemos que esa no es una buena política y se hace un esfuerzo. El IVA que le ha subido a todo el mundo, terminar, que no te pero el IVA es presión fiscal. Que no te he interrumpido, Adolfo. Efectivamente, creemos que no se debe incrementar esa presión sobre las rentas medias porque todavía puede contraer más el consumo y por eso en Aragón pues estamos en las escalas más bajas en el IRPF, no hay céntimo sanitario, etcétera, etcétera. Igual que no estoy de acuerdo con incrementar las cargas fiscales sobre el trabajo. Lo hablábamos el otro día con relación a las cotizaciones, etcétera, etcétera, porque eso todavía puede contraer más el empleo. Por supuesto que no estoy de acuerdo con los paraísos fiscales, lo he puesto yo sobre la mesa. A mí me parece, decías tú, no tenemos que asustarnos del dato de la economía sumergida. Yo no me asusto, ya era sabido, lo habían dicho los inspectores de Hacienda hace mucho tiempo. Me escandalizo. No me asusto, me escandalizo, me parece una vergüenza. Asustarnos, yo Me parece no debemos sorprendernos. has dicho asustar a mí, es que me parece un escándalo y efectivamente pues políticas como la de la amnistía fiscal del principio de esta legislatura pues me sigue escandalizando, me parece una vergüenza y creo, vuelvo al principio de la reflexión, fijaros lo que se podría hacer en sanidad, en educación, en políticas públicas o en inversiones productivas con todo ese dinero que ahora mismo pues no está aportando nada al común de la sociedad. Bueno, yo he hablado de rentas altas, no de rentas medias que has dicho. Yo rentas altas, que creo que pueden hacer más esfuerzo que lo que están haciendo. Incluso Creo que vamos a cambiar de tema porque yo tengo una opinión personal y es que respecto incluso a las rentas altas yo creo que igual se podía retocar eso porque yo no sé. Sí, sobre todo evitar que camuflaran cosas y encima se les den Ya, pero yo con eso puedo estar, pero estoy de acuerdo. Vamos a escuchar tu idea. no, pero yo es una idea muy básica y muy corta. Quiero decir, yo muchas veces me cuestiono si algunas de las personas a las que tienen la tentación de evadir sus impuestos, sacarlos fuera de este país nuestro, porque se les cobra una tasa del 56%, es una simple pregunta. Si a lo mejor poniéndoles el 40%, sí. alguno de ellos lo dejaría. Y por eso
eso tenemos el 1% solo en con la lo cual, SICAF. Por eso bueno, ya, pero solo tenemos el 1%, por eso en la SICAF, en las grandes fortunas. es una opinión, ¿eh? Es una opinión y un pensamiento. Pero ¿verdad que si no hubiera chiringuitos fiscales, aunque se les pusiera el 40 o 42, no se iría? Por supuesto. No confundimos nada, o sea, que y no, la economía que sumergida no, con lo que es legal. hombre, a Es ver, un hecho, espera un que momento, economía sumergida del fontanero no me preocupa, ¿eh? De los que cotizan en el IBEX 35, bastante más, quiero decir, a bastante mí más, lo que me preocupa que son las que son se van a los chiringuitos. 53.135 millones de euros, que Ya, es un escándalo, que es una barbaridad, ya. que es que no habría que acudir ni al fondo de reserva Claro. de la seguridad Ni dar social, amnistía ni es que fiscal, esto es una habría que perseguir yo el lo he fraude, dicho yo, no lo habría has que dicho tú, dotar de más medios a la claro. agencia tributaria. Bueno, si os parece, como es un tema bastante amplio, seguiremos otro día con él. Vamos a cambiar nosotros de asunto. Hablamos ahora del Partido Popular y de esas posibles o esas divisiones internas que parece que se intuyen con la no asistencia de José María Aznar a la Convención Nacional y ese plante de Mayor Oreja que no encabezará finalmente las elecciones europeas. Esa división que hablábamos, esa fractura, incluso que se dice, ¿creéis que, Pepe, que es real? A ver, vamos a ver si hacemos caso a lo que la Secretaría General del Partido Popular dice, pues no existe tal fractura. Probablemente no exista la fractura, pero desde luego de lo que no hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda que si hay unos tremendos desencuentros. Y bueno, yo creo que esto tiene poca cosa que explicar, pero yo estoy tratando de recordar que cuando José María Aznar presentó su libro en Madrid, pues ni el presidente del gobierno estuvo, ni nadie del partido, y dijo algo así como ya os la guardaré, o no sé qué, alguna cosa así. Bueno, pues ya se la guardaré hasta justificaciones. Bueno, pues evidentemente José María Aznar dice que tiene su agenda complicada porque tiene compromisos en el extranjero y tal. Hombre, las agendas, cuando se cierran las agendas, se cierran con tiempo suficiente para armonizar todas estas cosas. Y además yo he leído en algún sitio hace unos días que Carlos Floriano decía que estaba precisamente armonizando las agendas para ver si asistía o no asistía. O sea que yo diría que está claro que probablemente ruptura no, pero desde luego problemas sí que los hay. Porque sí que es verdad que ha habido críticas, ¿no? Desde el ala a lo mejor más conservadora del partido hacia ciertos temas en concreto. Bueno, yo creo que primero es una cuestión interna del Partido Popular que bueno, en fin, no sé qué trascendencia puede tener en términos
va desde la derecha más derecha hasta pues un centro derecha moderado, y que hay una diferencia de opiniones clara entre unos sectores y otros, pero porque cubre un abanico ideológico muy amplio. Yo creo que a eso precisamente responden iniciativas como la del aborto, la de la ley del aborto de Gallardón, que ha trascendido a la opinión pública como un escándalo, cuando en realidad era anunciado, lo llevaban en su programa electoral, impugnaron ante el Constitucional la ley del 85, en definitiva responde a un pensamiento político del partido, si bien quizá desactualizado en el momento, muchos años después, ¿no? Y parece que sí, que efectivamente dentro de ese abanico ideológico, sobre todo el tema del terrorismo y temas como el del aborto, pues están produciendo cierto distanciamiento entre unos sectores y otros. Pero bueno, en términos, yo hacía una reflexión estos días y incluso puede que a Rajoy le beneficie esta apariencia de fisura interna, porque le sitúa en un escenario electoral mucho más amplio en términos de votos que no el de la derecha. ¿Entendéis lo que quiero decir? En las últimas elecciones hubo una fuga de votos del Partido Socialista hacia el Partido Popular de más de 2 millones de votos que están ahí, y esos desde luego no son votos de derecha a derecha. Entonces, no sé siquiera si esto no puede incluso reforzar una opción política como la que teóricamente representaría internamente a Rajoy, de mayor moderación ideológica, que no de una derecha más profunda como la que podría representar Mayor Oreja. Adolfo, ¿crees que puede reforzar, como dice Rosa, incluso a Rajoy, esta diferencia de opiniones en el partido? Pues yo es que no voy a opinar de una cuestión interna de un partido político, en este caso del Partido Popular. Soy el coordinador general de Izquierda Unida en Aragón, soy de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Nos molesta mucho cuando en una cuestión interna alegremente algunos opinan, interesadamente otros opinan, y dado que nos molesta mucho que intervengan en la vida interna de nuestra organización, pues nosotros tratamos de no intervenir en la vida interna de las otras, ¿no? Yo creo que el Partido Popular es quien tiene que resolver este tema. Es verdad que los ciudadanos y ciudadanas, y quien con
considere podrá opinar, pero hombre, yo en mi calidad de coordinador general de Izquierda Unida de Aragón voy a ser coherente con lo que a mí me molesta cuando opinan de Izquierda Unida de cuestiones internas y por lo tanto no voy a opinar sobre. ¿Y qué te parece, Adolfo, ese nuevo partido Vox que ha salido también con algunos exmilitantes del Partido Popular? Esa nueva formación, ¿crees que puede perjudicar al Partido Popular o no? Bueno, yo creo que en una democracia como esta, pues todo el mundo, cumpliendo la ley, puede tomar las opciones que consideren, ¿no? Y están saliendo formaciones políticas nuevas a un lado, a otro y también en el centro. Lo que esto al final repercuta, pues yo creo que son los ciudadanos y ciudadanas a la hora de votar tendrán que tener en cuenta programa, tendrán que tener en cuenta toda una serie de cosas, ¿no? Luego yo hay una reflexión que también aporto siempre que sale este tema, ¿no? Salgan partidos de un lado, salgan partidos de otro, como no cambiemos el sistema electoral profundo y absolutamente injusto y antidemocrático, el bipartidismo seguirá estando asegurado. En cualquier caso, diría que sumar desde luego nos suman. No sé si restarán, pero sumar desde luego nos suman. Nos da la sensación de que estamos caminando, que vamos, se está italianizando un poco el sistema actual con el surgimiento de tantos partidos que en la mayoría de las ocasiones citabas tú Vox, pero hay otro X, otro partido X que solamente trabaja a través de internet y tal, y un montón de partidos más que se desconoce su línea ideológica, se desconoce su proyecto político, se desconoce, no sé, da la sensación de que efectivamente se puede romper el bipartidismo, pero a costa quizá de un montón de opciones que, como dices tú, son democráticas y no lo critico. A mí, además, mira, la participación ciudadana me parece fundamental, pero y además que la gente se exprese por cauces democráticos me parece necesario, pero esa ruptura del bipartidismo que algunos deseamos, como no puede ser de otra manera, con un sistema electoral como el que tenemos, nos puede llevar a una italianización del Parlamento Nacional y de los parlamentos autonómicos, y hacer esto bastante difícil de gobernar. Yo creo que no, yo creo que no, por muchas cosas que salgan del bipartidismo, si no se cambia el sistema electoral no se va a romper, eso es evidente, no se va a romper, ¿no? A mí me preocuparía también que en lugar de italianizarse aquí nos alemanizáramos, y hubiera un gran pacto del Partido Popular y del Partido... ¿Te preocuparía? Sí,
te gustaría un pacto Así, entre los me dos grandes preocuparía partidos? muy mucho porque coinciden ambos en la política que nos ha llevado al desastre que nos ha llevado. Y así se está. Sí, sí, sí. Escucha, no, Que que están votando jueguitos en Europa. que los Pepe, y terminamos que se nos ha Pepe, ido el tiempo. que iba a decir, que están votando Me vas a dar la razón en que no quieres escúchame, un pacto a la escúchame, alemana, y lo que que al es lo que final piden los ciudadanos. no, los ciudadanos no, Por más que algunos ciudadanos y algunos medios de dejaría comunicación fuera. y desde luego los interesados en que perdure el bipartidismo que le ha ido muy bien a mucha Pepe, gente. terminamos. yo solo te quería decir que Sí. es al revés, que los alemanes están europeizando, es decir, de momento la primera decisión, no nos va a dar tiempo de hablar de ella, No, porque se nos del acaba el nuevo tiempo. Partido Conservador ha sido subir la jubilación a los Sí, pero Sí, pero aquí, 45 aquí no años de la... cotización. claro, no, ya, Cuidado, ya, y Nos tenemos que... vale. Se nos acaba Para el otro tiempo, día. condiciones muy duras, ¿no? De meses. esa nueva decisión del gobierno de Alemania. No, nos tenemos que ir. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, les dejamos con el programa Empresas Consolidan, en el que podrán descubrir a las empresas familiares y centenarias de nuestra ciudad.